Señores, vamos a pasar al saludo y sabemos que cuando el pueblo de Dios lo alaba, le exalta y le da a Él toda la honra y toda la gloria, suceden cosas maravillosas porque Él nos ha dado esta grande y preciosa salvación. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, le vamos a dar gracias a Dios por este amor tan grande que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por estas ricas y preciosas bendiciones que tú nos das cada día. Gracias por permitirnos ver tu gloria y tu majestad, tu poder y todo lo que tú nos das cada día, Señor, por medio de esta gracia que tú cada día la extiendes cada día más y más. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, de los que hemos creído en ti, amado Jesucristo, como nuestro único Rey Salvador. Pedimos por aquellos, Señor, que aún no lo han hecho, que también, Señor, reconozcan que tú eres el único vivo y verdadero Dios y que no hay otro como tú, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor. En ti, amado Jesucristo, te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. Amén. Gracias a los hermanos de la alabanza. Hermano, bájale un poquito está bien alto. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos en este domingo, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno que están aquí. Dios bendiga sus vidas y sus familias. De igual manera, le pedimos, ¿verdad?, al Señor la bendición de Él y la gracia siempre para todos los que nos siguen en línea. Un especial y cariñoso saludo a nuestro hermano Jacobo Bilger, ¿verdad?, que no se ha sentido bien de salud. Pero bueno, con la gracia y el favor de Dios, pues esperamos que pronto se mejore, el clima mejore también.
y él pueda visitarnos como lo tiene planeado. Así que un saludo a él allá en Rinch, New Hampshire, ¿verdad? Le mandamos un saludo y que sepa que estamos orando por él. Sepa que estamos orando por usted, hermano Jacobo. Le mandamos un saludo. Y a todos y cada uno de ustedes recordarles lo que nos dice la Escritura en Romanos 15:7. De la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros, sin acepción y sin excepción de persona. También recordar lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así como benditos hijos de Dios, amados en el Señor, les recibimos esta mañana y les rogamos a todos pues recibirse de la misma manera, ¿verdad? Que la gracia y el favor de Dios y sobre todo la paz de Dios esté en la vida de cada uno y en sus corazones. Amén. En esta mañana quisiera compartir algunos anuncios. En primer lugar, recordarles acerca del evangelismo, ¿verdad? Que estemos orando por el ministerio de evangelismo para que pueda seguir adelante. El día de ayer estaba trabajando en Sam's Club y se me acercó un joven de repente, ¿verdad? Probablemente puertorriqueño por el acento. Y me comenzó a decir, Jesucristo es la salvación. Y yo lo quedo viendo y le digo, amén. Entonces me dice, no, pero Jesucristo es la salvación. Amén, le digo yo. Esa es la verdad. Y entonces comenzamos a tener una conversación breve. De repente se apareció un señor coreano preguntándome dónde estaba el arroz. Y entonces tuve que disociar la conversación, pero le agradecí, le di las gracias antes de despedirme de él. Y le dije, gracias por ser luz. ¿Me entiende? Este muchacho estaba corriendo un riesgo porque todos estos negocios tienen esa no soliciting. Entonces es prohibido estar haciendo eso y te pueden sacar de la tienda, mas sin embargo lo andaba haciendo. Y pude observar, después de mi interacción con él, que le estaba hablando también a otros empleados, ¿verdad? Así que cuando uno quiere hacer las cosas, hermano, no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Cuando uno las quiere hacer, ¿verdad? Cuando no las queremos hacer, por supuesto, hermano, listas podríamos sacar, pero esto es para que nosotros reflexionemos, pues. La verdad que estamos llamados a hacerlo, la palabra de Dios dice que esa es la gran comisión y cada uno de nosotros debe de pedirle a Dios en oración, encontrar esas oportunidades, encontrar la manera. No es necesario hacer un estudio teológico de profundidad, ¿verdad? Simplemente pues hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, pues por medio de Jesucristo, de cómo nosotros comprendemos la salvación en el sentido bíblico, ¿verdad? Y poder testificar de esto. Si tenemos tiempo para estar viendo algunas... Y esto todos somos culpables, ¿verdad? No me diga que no. Todos los que tenemos teléfono. Son libres los que no saben usarlo. Pero si en el teléfono a veces estamos viendo tonterías y chistes y bromas, entonces también podría haber en nosotros ese deseo, quizás de mandarle un versículo a alguien en nuestra lista de contacto. Eso también es evangelismo. Entonces tenemos tantas oportunidades, tantas avenidas de hacerlo, simplemente nosotros no nos hemos puesto tal vez en oración a pedirle a Dios esa oportunidad de hacerlo. Pero ojalá que sí sea, que lo podamos hacer, ¿verdad? Para la gloria de Dios. También recordarles acerca de la Iglesia Pregunta. La Iglesia Pregunta es una nueva sección que nosotros hemos tratado de llevar para abordar inquietudes de carácter doctrinal que puedan aparecer en las interacciones diarias que ustedes tienen. A veces hay interacciones con los empleados, con los compañeros de trabajo me refiero. A veces hay interacciones con la internet, con la música, con las películas, con las noticias. Y todas estas cosas a veces pueden traer inquietudes o dudas en cuanto a la palabra de Dios. Por favor, tráigalas cuando nos reunamos, ¿verdad? Para poder llevar estas a continuación, revisarlas y analizarlas y entenderlas a la luz de la palabra de Dios. El tercer domingo de agosto nos vamos a volver a reunir para esto. Entendemos voluntariamente los que se quedan y permiten que grabemos, nos permiten usar su imagen en el canal de YouTube, ¿verdad? Nosotros entendemos este permiso. Así que por esto le damos las gracias a todos y le pedimos, si por alguna razón la inquietud doctrinal que usted está teniendo, usted siente que le está haciendo dudar de su salvación, dudar de la divinidad de Jesús, por favor hable conmigo, no le dé tiempo a eso, no le dé terreno al enemigo, porque esto es muy peligroso pues, para su vida y para su salud espiritual. Así que por favor no lo deje pasar. También quería recordarles acerca del culto de oración los miércoles a las 6 de la tarde. Por favor, vamos a tratar de ser bien específicos en esto. La importancia es tener una breve meditación y priorizar la oración. Yo he entendido que del momento que ustedes querían reunirse para la oración, es para la oración, ¿me entienden? Así que por favor hagan énfasis en esto.
Yo le voy a pedir a mis hermanos, a Froilán, a Luis y a Rafael, que puedan organizarse y tomar turnos para llevar la enseñanza hacia adelante, ¿verdad? Llevar la responsabilidad, porque la idea es crearle espacio también para que ellos puedan desarrollar la habilidad y la facultad de poder predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Froilán yo lo he hecho en el culto aquí, ya tiene un poco más de experiencia que ustedes dos, pero también es bueno que ustedes aprovechen esa oportunidad y comiencen a desarrollar el don, ¿verdad? No es lo mismo predicar 1 hora, hora y media, 2 horas que predicar 20, 30 minutos. Se comienza por lo pequeño y se va creciendo, ¿verdad? Así que todos, por favor, y el énfasis siempre es la oración se llama culto de oración. El domingo es distinto, el domingo es más para doctrina, ¿verdad? Pero no quiere decir con esto que los hermanos al desarrollar el don no van a tener la oportunidad. Claro que sí, el domingo vamos a abrir oportunidades para que ellos puedan predicar conforme avanzan en el estudio de la palabra de Dios. Así también estamos rogando, ¿verdad?, por Edgar, que yo sé que está bien dedicado con los niños, necesita asistencia, pero también él quiere desarrollar el don de la predicación. Y con nuestro hermano Steven también, ¿verdad?, que aunque está callado, yo sé que le gusta predicar, también quiere desarrollar el don. Entonces hay que crear todas estas avenidas, todas estas oportunidades, porque yo no quisiera pensar si solo yo puedo predicar y me pasa algo, yo no quiero que se caiga la obra, ¿verdad? Yo quiero que la obra siga adelante, pero necesitamos desarrollar a todos estos varones en la labor de Dios. Un día esto nos sorprende Cristóbal y nos trae una prédica también, pero todo eso, ¿verdad?, orando, ¿verdad que sí, Cristóbal? Amén, claro que sí, gloria a Dios. Por último, antes de pasar a la siguiente diapositiva, muchísimas gracias a la hermana Herminia, al hermano Luis y al hermano Marco, que nos ayudaron arreglando toda la iglesia, como la ven, está más ordenada, está más limpia. Por favor, si tiene cosas que usted quiere donar, que ya no le son útiles, tráigalas, pero hable primero con los diáconos, ¿verdad? Porque no queremos solamente estar acumulando y que las cosas estén sin usar. Al contrario, quisiéramos ponerlas ahí para que cualquiera que las necesite las tome y se las lleve, ¿verdad? Y pedirle solo aquellas cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad?, para el ministerio. Así que le damos gracias a los hermanos. La fuente ahora está al lado del zinc. ¿Para qué razón? Para que si usted deja un poquito de agua, primero voltee el agua en el zinc y luego el vaso vacío lo ponga en la basura, ¿verdad? Así que es una muy buena idea. Así que a todos muchísimas gracias, ¿verdad? Ayúdenos a mantener limpia, porque esta es la casa de todos. Es la casa de Dios en primer lugar, pero es la casa de todos los que nos congregamos aquí. Así que gracias a los hermanos que han puesto también su corazón. En algunas ocasiones nuestra hermana Amada nos ha arreglado la iglesia, también se ve linda, ¿verdad? Y así todos y cada uno en algún momento ha hecho cosas por la obra de Dios. Y eso pues espero que el Señor pueda ver en sus corazones, que aunque no lo hagan con ese sentido, Dios les pueda recompensar grandemente por lo que hacen por el ministerio. Bueno, a continuación, yo le voy a dar el espacio a mi hermano Rafael Luna, que nos trae la lectura bíblica. Perdón, hermana. Perdóneme, si es cierto. ¿Cómo es que se llamaba ella? Soledad. Miren, les tengo una noticia pues triste. La hermana Soledad, para la que pedimos una ofrenda el día domingo, lamentablemente el día lunes no pudo soportar la operación y falleció, ¿verdad? Así que estemos orando por la familia, por los amigos allá en Honduras, porque pues en realidad ella estaba ahí en una edad muy avanzada y pues la caída que sufrió fue bien grave, pues. Entonces la severidad de la operación lamentablemente ella no la pudo aguantar y estemos orando entonces por su familia, ¿verdad? Oremos por su familia, por sus amigos, ¿verdad?, la gente cercana a ella, para que puedan ser consolados, ¿verdad?, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cubrí todo, ¿verdad? Bueno. Sí, entonces a continuación, pero hermano Rafael, le vamos a dar el espacio para que usted pueda tener la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 77, versículo 1 hasta el 21. Salmos 77, hasta el 20, perdón, solo 20 tiene. Ya le estaba agregando un versículo y me va a ir mal a mí. Gracias. Sí. Gracias, hermano. Dios le bendiga. El tiempo es suyo. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y también conmigo, porque estoy aquí ante su presencia.
Bueno, vamos a leer las palabras de Dios, que es santificada y bendita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Y dice así: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchara. ¿Me escuchaba? En el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Me acordaba de Dios y me conmovías. Me quejaba y desmayabas mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Considerabas los días desde el principio, los años de los siglos. Estaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desecharás el Señor para siempre y no volverás más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Has olvidado, Dios, el tener misericordia. Has encerrado con ira, piedad. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de la obra de Jac. Sí, haré yo memorias de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimites a tus pueblos, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. La voz, El trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Todos juntos. Condujiste a tus pueblos como oveja, con mano de Moisés y Aarón. Santísimo Padre amado, gracias Señor por tu palabra, mi Dios. Gracias por la oportunidad, mi Dios, que tú nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Padre de la gloria. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor. Que hoy, mi Dios, no sea un día más para ti, Señor. Que tú permanezcas todo el tiempo en nuestros corazones, Señor, por nuestra estadía que tú nos tienes aquí en la tierra. Padre amado, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Padre, bendícelos, cuídalos, protégelos. También te pido, Señor, por los que no han podido venir, mi Dios, que a donde quiera que estén, Señor, que tu mano poderosa esté con ella. Padre, te pido, Señor, por este lugar, mi Dios, que todo hoy lo que se diga aquí, lo que hagamos, mi Dios, que sea para gloria y honra tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, nosotros que nos quedamos aquí, ¿verdad? A continuación, le vamos a pedir a los niños que pasen con sus maestros, ¿verdad? A sus aulas de clases de escuela dominical. El Señor los bendiga y haga de ustedes una generación. Oh, hermano, venga, por favor. No, no es hoy. Ok, está bien. Se está adelantando el hermano Rafael. Lo vamos a hacer después, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios por ello, ¿verdad? El Señor haga de usted una generación que resplandezca para la gloria de Jesucristo
Y también la bendición a los maestros que con amor dedican el tiempo para formarlos en la palabra de Dios. ¿Verdad? Que el Señor se glorifique, ¿verdad? En ese trabajo de servicio y de amor. En esta mañana, nosotros que nos quedamos aquí, lo quería hacer hoy, ¿verdad? Hermano, lo vamos a hacer el otro domingo. O yo, Dios le bendiga. Sí, nosotros que nos quedamos aquí, bueno, ya vamos a terminar el capítulo 20 de Apocalipsis y ya solo nos quedan 2 capítulos más. Esperamos en Dios en unas 4 sesiones más poder terminar todo el libro de Apocalipsis y luego continuar con el estudio de Hebreos, ¿verdad? En esta mañana quisiera tener la oportunidad solamente de hablarles acerca del juicio del trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Mi amado hermano, esta es algo de lo que nosotros debemos de ver con mucha precaución, con mucho cuidado. Los detalles que envuelven este juicio y las afirmaciones que la misma Escritura hace de él, nos deberían de llevar a tener una consideración diferente del juicio del trono blanco. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucede, usted bien lo conoce, al haber varias vertientes, ¿verdad?, teológicas, algunas como la nuestra que afirma que hay un rapto pretribulacional, hay otra que afirma que hay un rapto a la mitad de la tribulación, justo cuando el anticristo se está levantando como rey, falso rey sobre toda la tierra, como Dios falso sobre toda la tierra, y otros que dicen que no, que la iglesia pasa por toda la tribulación, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge para aquellos que dicen que no hay un rapto pretribulacional es ¿en qué momento es que se da la resurrección de los creyentes? No solo eso, sino que el ser arrebatados y transformados. Porque otra mención como esa que Pablo hace en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16, no aparece en Apocalipsis. No aparece la referencia de ningún arrebatamiento en Apocalipsis. No la aparece. Simplemente dice que hay una resurrección a la que se llama la primera resurrección. Pero ¿quiénes resucitan en esa resurrección? De acuerdo a lo que vimos en la semana pasada. Los que fueron decapitados por el anticristo. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que vivió antes de la tribulación? ¿Verdad? Y esto debe de ser, en consecuencia, para nosotros meditar en qué punto están las cosas organizadas dentro de la palabra de Dios, cómo es la correcta interpretación, o en este caso exégesis de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos extraer? La exégesis es extraer la verdad de la Escritura para hacerla conocida. Esto es la enseñanza doctrinal. Cuando vemos en la narración del juicio del gran trono blanco, vemos que ahora son llamados ¿quiénes? Todos. Todos. Y vamos a ver la referencia que se hace allí. Entonces, al ser llamados todos, si yo digo que es hasta en ese momento que la iglesia aparece, como decimos, ante el tribunal de Cristo, entonces no es cierto lo que dice la Escritura, que Dios no va a condenar a la iglesia con los no creyentes. Pero la Biblia sí lo dice. Nosotros cada primer domingo del mes tomamos la cena del Señor y en el versículo 31 dice así: si somos castigados por Dios, somos castigados para no ser condenados ¿con quién? Con el mundo. Quiere decir que aunque no nos gusta o aunque no nos parezca, Dios sí hace una separación entre los que creyeron a la verdad de Cristo y los que rechazaron la verdad de Cristo. Y esto es importante, no solamente como decir iglesia y el mundo, el resto del mundo. No, aún dentro de la iglesia nosotros podríamos llegar a ser en algún momento falsos conversos. ¿Qué significa un falso converso? Uno que todavía no ha creído, aunque tiene las prácticas de la religión, no ha sido salvo. Por eso vemos tantas denominaciones en las cuales hermano, hay templos en los que ni siquiera se predica el nombre de Jesús. Porque en estos días se ha enseñado que el nombre de Jesús es ofensivo. El nombre de Jesús es ofensivo. La gente puede hablar del club de los satanistas en Boston. Y eso hasta tiene atención en los medios de comunicación, lo publican. Pero ¿dónde ha visto usted que realmente agarre un medio público, uno de estos grandes canales de televisión y diga, vamos a transmitir, ver este culto, esta prédica de este pastor?
No, no lo hacen. Todas las iglesias que están transmitiendo hoy, por virtud de lo que la pandemia provocó, lo están haciendo ¿cómo? En línea. Ya sea que lo hagan en vivo, porque tienen las capacidades tecnológicas y por supuesto la gente con el conocimiento, ¿verdad? O como nosotros que lo hacemos en diferido, que este es donde Dios le ha dado a su pastor, ¿verdad? Todavía no he encontrado la manera de resolver esto, pero Dios me permite encontrarla. Entonces vemos pero son canales independientes, ¿verdad? Porque aunque están dentro de la hegemonía de YouTube, cada uno tiene su plataforma para expresar. Con este riesgo, yo sé que el algoritmo va a ver esto en el video cuando lo publiquemos. Si a YouTube no le gusta algo, YouTube lo quita. Y por eso YouTube, la gente que lo dirige y la gente que lo creó, va a responder delante de Dios. Usted sabe que hay videos de nuestro canal que ya lo han borrado, ¿verdad? Y lo digo esto para que usted entienda los tiempos en los que nos toca vivir. Los medios de comunicación están llenos de tantas cosas, que ahora que andan quemando los Tesla, yo no sé quién se le ocurría quemar un carro de $80,000, debe de tener dinero para tirarlo. Y también un poquito de torpeza, porque si lo van a echar preso, no deberían de hacer ese un vandalismo, contra nada ni contra nadie. Pero que la noticia que el presidente dijo, que Elon dijo, que aquí, que allá, ¿usted ha escuchado algo de lo que está pasando en Siria? ¿Ha escuchado usted en CNN, en Telemundo, lo que está ocurriendo en Siria? Han decapitado alrededor de 1,000 cristianos profesos en la fe. Desde que se dieron el unrest hace 3 semanas, pues el desorden, falta de gobierno. Ok, salieron del dictador Assad, pero el país quedó en desgracia. Siria es una desgracia. Destruido por la guerra y por la corrupción del que lo gobernaba, un hombre perverso, diabólico, asesino. Pero ahora que está vacío, entonces la gente que está, terreno sin ley, comienzan a perseguir a los cristianos y ahí los están decapitando. Nadie dice nada. Allí es donde yo les digo a ustedes, como cristianos, sepan distinguir de dónde ustedes están recibiendo noticias, de qué ustedes se están alimentando. Porque si para ellos no les importa que se decapiten en Siria, el día que aquí pase eso tampoco les va a importar. Pero a cada uno, ¿verdad? Conforme le dé Dios, ¿verdad? En este sentido, entonces, es importante que nosotros podamos ver, porque todas esas cosas no van a quedar sin juicio. Y estos hombres, mire hasta dónde llega la misericordia de Dios. Estos hombres que están haciendo semejante barbarie, si hoy se arrepintieran de eso, doblaran su rodilla delante del Señor Jesucristo, serían perdonados. Pero ¿sabe por qué no lo van a hacer? Porque ellos creen que están adorando a su Dios haciendo esto. La ley islámica les dice acabar con el cristianismo, eso es lo que les dice. ¿Y Jesús qué fue lo que nos dijo a nosotros? Cuando tu enemigo, el que quiere matarte, tenga hambre, dale de comer. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Y para nosotros no es fácil, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer. Porque solo hay un Dios verdadero que ama la vida, el resto es muerte, el resto es falso. Y en estos tiempos vamos a ver entonces cómo en la palabra de Dios se nos habla acerca de este juicio del gran trono blanco y se nos dice realmente las características necesarias para que nosotros podamos determinar, número uno, lo que le voy a decir, este juicio del trono blanco es un juicio de condenación. Aquí, aunque muchos lo han querido interpretar que sí, aquí no dice que ninguno fue salvo. Aquí no dice que los que no fueron encontrados, inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y por qué no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida? Porque nunca creyeron. Estaban todas sus obras en los libros de las obras, pero en el libro de la vida su nombre no estuvo nunca inscrito. ¿Se imagina el desastre si el libro de mis obras Dios lo abriera y comenzara a leer? Es un desastre.
Y la única manera en que alguien como yo podría ser salvo en ese juicio, si llegara hasta allí, es como lo es hoy, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se inscribe el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida? Poniendo absolutamente toda nuestra fe y dependencia en Cristo Jesús para nuestra salvación. Cuando la Biblia nos dice en Romanos 3:10, porque no hay bueno, no hay justo ni aún uno, quiere decir que no, las obras no van a ser lo necesario para salvarnos, ¿verdad? He debatido con esto, mis amados hermanos. Yo quisiera que Dios pudiera, con el Espíritu Santo, podernos hacer despertar, hacer morir en nosotros esta falsa religiosidad que a veces nos hace sentir mejores que otros cuando no lo somos. Mi amado hermano, si yo voy a la calle hoy y le doy de comer al que está hambriento, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. No lo estoy haciendo porque soy bueno. Este es un error grave que se está cometiendo hoy. Y llegar a pensar que ese acto, o privarme, como nosotros decimos, pues no, tuve un mal pensamiento, pero no cedí, no caí, no fui, no lo hice. El Señor Jesucristo lo dijo. Si alguno mira a una mujer, o en este caso el hombre a una mujer, o la mujer mira a un hombre con lujuria, ya adulteró, ¿dónde? En su corazón. ¿A quién queremos engañar? Pero nosotros hablamos de la santidad. Hablamos de la santidad, mi amado hermano, como que si tuviéramos una autoridad y no pensamos en las consecuencias que tienen todas otras nuestras acciones. Yo mirara no sé, alguno de ustedes tuviera un Rolex de $20,000 ahí, como que lo quisiera tomar. No lo tomé. Y pienso que porque no lo tomé fue bueno, pero ¿qué me llamó a verlo siquiera? ¿Sabe cómo se llama eso? Concupiscencia. Es la predisposición que el ser humano tiene hacia el pecado. Porque aunque no lo efectuemos, para Dios ya es pecado. ¿Qué dice en la palabra de Dios el Señor Jesús? Si alguno se enoja locamente contra su prójimo, es reo de homicidio. Porque aunque no vaya y lo mate y le meta 3 balazos, en su alma ya está ese odio. Y hoy ninguno me puede decir, porque nos han enseñado para odiar para todo. Y uno odia al de este lado y el otro odia al del otro lado y alguno odia a todos también, pues. Porque hay que odiar a todos, pues. Y nos olvidamos del precepto. Y venimos el domingo, cantamos 2, 3 alabanzas y entonces decimos, ya estoy en santidad. Ahí en Nicaragua hay un decir muy popular, dice, no toquemos a Dios con las manos sucias. ¿Por qué les digo esto? Vuelvo al mismo punto de lo que he predicado todos estos 10 años. Sin Cristo nadie sería salvo. Hoy los hombres quieren hablar mucho de la santidad como virtud, como que si la produjeran. Usted ha ido a la oración que Jesús hace para dedicar el templo cuando lo construyó en el año 900 y algo, ¿verdad? Después de la muerte de David. Cuando él está dedicando ese templo en Segunda de Crónicas, ¿sabe qué dice David? Cuando tu pueblo venga aquí a clamar, a interceder, para que tú le perdones de su pecado, y dice este versículo que nosotros le pasamos encima, porque como estamos leyendo la Biblia en 3 meses, ¿verdad? Dice este versículo, porque no hay hombre que no peque. Esto lo está diciendo en términos humanos el hombre más sabio que ha vivido en la tierra, ¿sí o no? Y dice él, porque no hay hombre que no peque. Y si todos nosotros somos hombres, ¿verdad? Y hablo como género para que esto entiendan que incluye también a las mujeres, todos pecamos. De una u otra manera pecamos. A veces con el pensamiento, oh, ¿por qué me dijo eso? Me quería ofender y tal vez la persona ni se dio cuenta de lo que te dijo. Pero hay susceptibilidad en nosotros.
Lo cual no quita la validez, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos atacados, pero realmente no todo el tiempo estamos siendo atacados. Es simplemente la manera en que reaccionamos a las cosas. Nuestra naturaleza, nuestra humanidad débil. Nosotros no tenemos el conocimiento pleno como Dios, pero nos gusta hablar de la santidad. Y a mí me gusta hablar de la santidad, pero hablo de la santidad verdadera, la de Dios. Los hombres no tenemos santidad. Y el que quiera enseñar eso está en abierta violación contra la Escritura. Santidad no significa no hacer mal. Santidad significa estar exento del mal. Y ninguno de ustedes puede decir que está exento del mal. Ninguno. Ninguno. Y mucho menos yo tampoco. ¿Verdad? No quiero venir como un hipócrita a decirle a ustedes lo que también necesito decirme a mí. No estamos exentos. Por eso es tan necesario entender de Cristo, entender estas cosas. Todavía hoy hay iglesias donde se enseña y creen que es en el juicio del trono blanco donde los cristianos van a ser perdonados. De ninguna manera. Eso no se enseña, eso es diabólico. Hay iglesias que te enseñan que por la perseverancia. Persevera, hermano. Lucha, hermano. Ayer estaba viendo un anuncio de una iglesia pentecostal que hacía a los hermanos, invitándoles, pero yo no sé por qué lo hacen en social media de verdad, pero bueno, cada quien tiene su manera, a los hermanos a que estuvieran puntuales en el culto, ¿verdad? Digo yo, bueno, también las iglesias pentecostales tienen dificultad, pero yo aquí todos ustedes estuvieron a tiempo hoy, ninguno estuvo impuntual. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ver y las podemos analizar y las podemos comparar, pero al final del día, si nosotros no enseñamos que es en Cristo la salvación y es en Cristo, verdaderamente tu santidad está en Cristo. Sin Cristo no tienes santidad, ni yo tampoco. El ser santificado significa que fuiste apartado para Dios, pero fuiste apartado ¿por quién? No me diga por la iglesia, por favor. Fuiste apartado por Dios también. Fuiste apartado por Dios y para Dios. Ahora, ¿quiere decir eso que al ser apartado por Dios y para Dios, dejó de obrar la concupiscencia en mí? No, porque en vez de ser una ovejita me porto como un cabrito y me voy a hacer desastres a la vida, ¿verdad? Esa no es culpa de Dios, es culpa mía. Soy yo el que se sale de su voluntad. Bueno, no me salgo de su voluntad, ¿verdad? Porque no hay nada que pueda escapar a su voluntad, pero le desobedezco, pues. Él dijo esta cosa y yo me fui a hacer otra. Llevo las consecuencias. Es la disciplina del Señor. Es la disciplina. Ahora, ¿Dios me perdona? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces perdona Dios? Más de eso, 70 veces 7 es la referencia. Siempre recuérdenlo. Cuando en Génesis, ¿verdad? Dios marcó a Caín por haber matado a su hermano Abel, imagínense homicidio. Marcó a Caín para que nadie le hiciera nada. Entonces había una maldición que el que matara a Caín y le iba a ir 7 veces peor a él, ¿verdad? Entonces uno de los descendientes de Caín, que este sí ya salió para las Olimpiadas, ¿verdad? Salió más malo, más perverso que Caín, dijo, si Dios dijo con Caín 7, conmigo será 70 veces 7. Y por eso Jesús les dice, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces por lo que hizo Caín contra Abel. Jesús les dice, no, van a perdonarlo hasta 70 veces 7, porque lo que hizo Caín fue una cosa, pero lo que hizo el descendiente de Caín fue peor todavía. Perdonarlo 70 veces 7. Y nosotros, si somos sinceros, ya el Señor a nosotros, a muchos de nosotros, ¿verdad? Ojalá que todos podamos decir que sí, que a todos, ¿verdad? Pero cada uno consigo mismo. Yo puedo decir de mí, a mí Dios me ha perdonado ya más de 70 veces 7. Por eso no renuncio a Cristo. No puedo renunciar a Cristo. Mire que hay tantas cosas en la vida que Dios mismo, por su voluntad, por su poder, por su determinación, ha quitado de mi vida. Las ha quitado. Y solamente les puedo decir
que perseverar en la palabra de Dios, perseverar en Jesús es lo único que me ha sostenido en la vida. Es lo único. Y es importante para nosotros, porque a veces pensamos que Dios nos quita porque nos odia. No, Dios nos quita porque si no nos quita eso que no nos quite nos va a matar. Nos va a dar muerte. Nosotros no lo entendemos, nosotros no podemos ver el futuro, no puedo ver ni lo que va a pasar en 2 horas, no puedo ver ni lo que está enfrente de mi gran nariz. Pero hay cosas que Dios quita de nuestra vida, porque si Él no las quitara, entonces Él facilitaría nuestra muerte. Él sabe lo que hace. Entonces, en este pasaje nosotros vamos a ver en primer lugar todo el escenario, cómo está determinado, y luego vamos a estudiar cada uno de los versículos para ver de nuevo cómo esto tiene una aplicación o cómo es que la Biblia nos dice que va a suceder. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas tus misericordias, las que son nuevas cada mañana delante de nosotros, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, aunque no lo merecemos, Señor. Gracias por darnos este tiempo y este lugar en el cual podemos ser edificados. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra, que tu Espíritu Santo, como está prometido, sea el que nos enseñe. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a poder ver en esta mañana, en primer lugar, al que juzga. Al que juzga. En primer lugar, sabemos por el contexto de Juan capítulo 5, donde Jesús, hablándole a la multitud, le dice: el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha entregado a su Hijo. Por lo tanto, el que va a estar sentado en este trono juzgando, si es cierto lo que Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan, es ningún otro más que Jesucristo. ¿Y cómo lo describe aquí? Dice, y vi un gran trono blanco. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que es grande? Habla de la grandeza de Dios. ¿Y qué nos dice el que sea blanco? Habla de la pureza de Dios. A pesar de que es un juicio en el que todos van a ir a condenación y a muerte, quiere decir que Dios los va a juzgar ¿con qué? Con pureza. Por esto les hablaba en la introducción acerca de la santidad. Lo que Dios tiene en sí mismo como atributo llamado santidad es por la ausencia completa del pecado. Dios no ha pecado, Dios no peca y Dios nunca pecará en nada de lo que hace, porque su conocimiento sobrepasa el tiempo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Ninguna cosa escapa a su conocimiento, por lo tanto, sus juicios son puros. Tal vez nosotros en el afecto, en la emoción, ay, pero ¿por qué juzgaron a este? ¿Por qué lanzaron a este al lago de fuego si era tan bueno? Nosotros diciendo, nosotros no conocemos ni la mitad de la vida del otro. Nosotros no sabemos. No podemos nosotros sustituir con nuestro razonamiento humano y lógico que está viciado por el pecado, tratar de corregir el juicio perfecto que Dios trae sobre las cosas. Dice aquí, vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué significa que huyeron? ¿Qué nos denota la palabra huir? Denota temor, ¿no? Si aquel con su presencia, el cielo y la tierra, temen, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Yo he querido tratar en muchas ocasiones de explicarle a muchos que dicen, no, pero es que Jesucristo es bueno, pero no es Dios. Es un maestro, pero no es Dios. Sana, pero no es Dios. Resucita muertos, pero no es Dios. Decirle, si Él está sentado en el trono y delante de Él huye el cielo y la tierra. Por eso les digo, este Jesucristo que viene en la segunda venida, que viene a juzgar la tierra con vara de hierro, como lo dicen los salmos, no es el mismo que entró en un burrito en Jerusalén hace 2000 años. A Él lo veían y todo el mundo se identificaba con Él en el aspecto racial. ¿Se acuerdan lo que pasó en Samaria? Ah, no, ustedes están vestidos como judíos y parece que van para fiesta. Y en Samaria no los dejaron entrar. Entonces Jacobo y Juan, el apóstol del amor, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y consuma todo Sodoma y Gomorra? Sí, Juancito, el apóstol del amor. ¿Ah? Él dijo con su hermano Jacobo, si Jesús quería que oraran para que fuego cayera de la tierra y quemara toda Samaria. La santidad de Dios no es la santidad de los hombres. En ese momento Jacobo y Juan hablaron con enojo. Y esto no es santidad. Cuando Dios juzga todas estas cosas, lo hace inmutable, sin enojo. La gente piensa que es que está... No. Ok, tú rechazaste a mi hijo. Ok, ahí está el camino. Que le vaya bien. Eso es todo. La gente piensa que es que él va a hablar y va a gritar y va... No. Estas cosas van a ser con la misma paciencia que Dios ha tenido hoy para hablarle a muchos y que muchos simplemente lo rechacen. Que lo rechacen. Dice aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Y de qué manera huyeron? Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Quiere decir, delante de la presencia de Dios, toda la creación tiembla. ¿Qué fue lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que está huyendo de este? La tierra y el cielo que Él creó. ¿Por qué? Porque están bajo la misma condición. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué si el que pecó, por los que pecaron fueron Adán y Eva? Porque Dios trajo juicio sobre la serpiente y sobre la tierra misma. ¿Por qué? Porque la misma tierra se había contaminado con la maldad. Por eso dice aquí que tienen que haber cielos nuevos y tierra nueva. Y tienen que ser los cielos y tierra antiguos, tienen que ser pasados por el fuego. Porque es lo único que la Escritura dice que tiene el poder, bueno, después de Dios, lo único que tiene el poder de purificar es el fuego. Es el fuego. Pero entonces vamos a ver al que juzga, una presencia grande, una presencia temible. No suena como alguien entrando en un burrito a Jerusalén callado, ¿verdad? No suena así. No suena como el que cerró su boca delante de Poncio Pilato, delante de Herodes, delante del Sanedrín y lo dejó humillarlo. No suena como el mismo. Aquel fue un cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el león de la tribu de Judá. Y en la jaula del león nadie mete la mano. Este es temible. Este es el verdadero. Y los hombres no lo comprenden. Todavía he tenido el argumento con muchos musulmanes con los que he podido hablar, los que son razonables, ¿verdad? La mayoría no
no acepta otra palabra, pues. Sin embargo, les hago la misma pregunta. Si Jesucristo es solo un profeta, ¿por qué el Corán dice que vuelve a la tierra? Y si vuelve a la tierra quiere decir que no está en una tumba. Si Cristo está en otro lugar que no es en la tumba, pero Mahoma está en una tumba, ¿por qué tú sigues al de Medina? Y ningún musulmán me ha podido contestar esa pregunta. Mas, sin embargo, cada uno conforme a su libertad, verá lo que desee seguir. Nosotros podemos ver entonces, en primer lugar, que el que juzga es Jesucristo. Está en un trono blanco que es grande porque es Dios, pero además es blanco porque es puro. Su juicio es puro. Su juicio es de santidad. Él verdaderamente puede ejecutar santidad. Te los he dicho siempre, del único que la Biblia dice que no pecó, es de Jesucristo. Hebreos 4:13 lo dice así. En segundo lugar, vamos a ver que ahora vamos a determinar los que son juzgados. Los que son juzgados. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Óigame bien, quiere decir que cuando se presentaron delante de Dios, fueron abiertos el libro de la obra y fue abierto el libro de la vida. Y dice así, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿están siendo juzgados con cuál libro? ¿Con el libro de la obra o con el libro de la vida? Con el libro de las obras. Pongan mucha atención. Dice aquí, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. ¿Qué podemos ver aquí en primer lugar? La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué estaban muertos? No habían participado del arrebatamiento. Yo sé que hay muchos pastores que quieren decir que no hubo arrebatamiento, que no hay, que es una enseñanza falsa, aunque Pablo dice, seremos arrebatados. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, seremos arrebatados. La palabra griega harpazo es como un zarpazo. Ahora bien, tampoco fueron resucitados en la que se llama la primera resurrección, cuando resucitaron los que fueron decapitados por el anticristo. O sea que ellos nunca creyeron en el Señor. Por eso los libros son abiertos. Se abre el libro de la obra, los libros de la obra, y se abre el libro de la vida. Pero todo tiempo dice que fueron juzgados según sus obras. Según sus obras. Lo dice 2 veces. O sea que lo que se usó para juzgar lo que fue el libro de las obras no estaban inscritos en el libro de la vida. Estos fueron los que rechazaron constantemente a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Por esta razón, usted como creyente no puede enseñarle a otro creyente y decirle que es en el gran trono blanco donde usted va a recibir la promesa de la salvación. Ahí ninguno es salvo. Dice aquí, y vi a los muertos como grandes y pequeños. Quiere decir que pudieron haber sido de todos los estratos sociales. Si lo vemos en el sentido de la riqueza o aún de la educación también. Del más grande al más pequeño. Pudieron haber sido soberanos y esclavos. Los que murieron en batalla. ¿Se acuerdan en la batalla cuando moría un general, pero también moría un soldado de baja clase también? Y si los dos eran inconversos, estuvieron muertos esperando hasta este día. Jesucristo lo dice en Juan 5:32, en el día postrero resucitarán, los unos a vida eterna y los otros a condenación eterna. Entonces está diciendo, no que van a resucitar el mismo día, pero cuando habla de un día postrero significa que en el futuro van a haber unos que van a resucitar para vida eterna y van a haber otros que solamente van a resucitar ¿para qué? Para condenación
eterna. Tienen cumplimiento las palabras del Señor Jesús. Pregunta, hermano, no tenemos el micrófono, no se oyó el domingo pasado las preguntas que hicieron, no se escucharon, ninguna de ellas se escuchó, ¿verdad? Por favor, para que lo hablen en el micrófono la pregunta, porque no se escucha en la grabación. Pregunta, hermano. Bueno, mientras el hermano prepara eso, entonces recordarle esto. Pues. En la Escritura, pues el Señor dice esta expresión, ¿no? En el día postrero resucitarán unos para vida eterna y los otros para condenación eterna. Entonces vamos a ver por eso que se cumple lo que dice Hebreos 9:26, porque es necesario que el hombre una vez muera, ¿y qué dice? Después vendrá el juicio. Y en este juicio es cuando vamos a responder a Dios, ¿verdad? Si es que creímos en su Hijo o si rechazamos el Evangelio. Hermano Rafael, ¿cuál es su pregunta? Bueno, la pregunta que yo tengo es, que usted acabó de decir, que muchos fueron decapitados porque no creyeron en el Señor. No, en el anticristo, perdón. Si dije en el Señor, lo dije mal. Si no creyeron Pero- en el anticristo. Por eso fue mi pregunta, digo yo, pero Sí. ven acá. No, fueron decapitados por el anticristo. Si dije el Señor, lo dije mal. Sí. Lo dije mal, Por eso- perdóneme. por Yo eso no sé. fue Vamos a por- revisar la grabación. Sí, Gracias por eso fue que me paré, digo yo, pero no puede ser. Sí, no, Que vamos a pueden- revisar la pueden grabación. ser- no pueden ser decapitados porque No, por creer en creyeron Cristo, creyeron no. en el Ahí sí Señor. tiene razón. Sí. Lo que estaba diciendo, lo que vimos, creo que 1 o 2 semanas pasadas, cuando dice que resucitaron los que fueron decapitados por el anticristo, porque no se dejaron marcar en la mano ni en la frente, En la frente. por el sello de usted sabe, el número de la bestia, pues. Entonces, de esa resurrección es la que yo estoy hablando. Ellos no resucitaron, ¿verdad? Porque se negaron a ponerse la marca del anticristo, ¿verdad? Si dije yo que se negaron a creer en el Señor, lo dije mal. Sí. Perdónenme, ¿verdad? Por No es eso mi fue que me intención. paré, digo yo, pero no puede Sí, ser. vamos a revisar la grabación. No, pero gracias. Entonces, les hablaba, en la Escritura se nos habla primero de que la iglesia es tomada. ¿En qué nos basamos para creer en esto? Simplemente, 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 15, dice así, dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo, dice, y así iremos para estar con el Señor a las nubes, para estar con el Señor siempre, ¿verdad? Esta es la referencia del arrebatamiento. En el arrebatamiento hay resurrección de los muertos que creyeron en Cristo, pero también hay transposición. ¿Qué es la transposición? Que van a haber creyentes que están vivos cuando el Señor aparezca y solo van a ser transformados en un cuerpo glorificado, como lo dice 1 de Corintios 15. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Lo dice la Escritura también, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Con este cuerpo nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Tiene que suceder esto. Ahora, por eso a esta no se le llama la resurrección, porque no solamente ocurre resurrección, ocurre también transposición, ser traspuesto, pasar de este plano de vida a un plano espiritual sin conocer muerte. En la Escritura hemos visto solamente 2 ejemplos de eso, Enoc y Elí, el profeta, ¿verdad? Elías el profeta, Elías no fue bueno. Elías, el profeta, ¿verdad? Fue traspuesto también. Entonces, vemos estos hombres que no conocieron muerte, fueron tomados por Dios, fueron traspuestos por Dios. Vemos el ejemplo. Por eso a el arrebatamiento no se le llama la primera resurrección, porque aunque hay resurrección de entre los muertos, también hay creyentes que son tomados vivos, traspuestos, formados, pasados de este plano natural de vida a un plano espiritual con un cuerpo glorificado. Ahora, de esto se cumple porque es necesario, y lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, porque ya está en manifiesto el ministerio de maldad, solo que hasta ahora hay algo que lo detiene. Pero cuando lo que lo detiene se ha quitado, ¿qué es lo que lo detiene? Al anticristo. ¿Qué es lo que tiene el anticristo? Al Espíritu Santo que está en la iglesia. No diga la iglesia, por favor.
¿verdad? Si no vamos a parecer pentecostales ahí echando demonios y cosas. Entonces, es cuando el Espíritu Santo sea quitado con la iglesia verdadera y los creyentes verdaderos, en la tierra ya no queda nada que la defienda. No queda nada que se lo impida. Entonces comienza a operar el ministerio del anticristo, que es el ministerio de maldad. Y su operación tiene solo un término de 7 años. Los primeros 3 años y medio, como lo dice la Escritura, pues verán en él un líder, el mundo va a venir hacia él, va a ser atraído hacia él por carisma y por la forma en que logra acuerdos que parecían imposibles. Pero estos acuerdos solo son en apariencia, ¿verdad? Luego de esto, a la mitad de los 7 años, dice la Escritura, habla de la abominación desoladora. Para esto también es necesario que el tercer templo en Israel esté construido, y él va a subir a ese tercer templo en Jerusalén, la ciudad santa, y desde allí se va a nombrar como Dios sobre la tierra. Y en este momento es cuando comienza su poderío absoluto. Dominio sobre todas las cosas, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno mundial. Y en su gobierno mundial, la marca de la bestia para todos los que siguen. Yo me puse a tomar, pero es en la mano derecha o frente. Mano derecha o frente. Dice la palabra de Dios que los que no aceptaron ponerse la marca de la bestia y fueron decapitados por el anticristo, aparecieron en la primera resurrección. Dice en el pasaje del capítulo 19, bienaventurados los que participaron de la primera resurrección, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la muerte segunda? Ser lanzado al lago de fuego. Pero ahora todos los que están siendo juzgados, estos sí, y lo vamos a ver, van a ser lanzados al lago de fuego. Dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿cómo estaban? De pie ante Dios, de pie ante Dios. Oiga bien, no están delante del pastor, delante del sacerdote, porque se nos enseñaba, ver en la cultura, yo no sé, ustedes vienen de un país católico, yo vengo de Nicaragua, fui católico en mi juventud. Te enseñaban como que ibas a donde el sacerdote y al confesarle tus pecados al sacerdote, como que él te iba a defender. No es si él no va a estar ahí tampoco, él va a estar también en dificultades. Y los pastores también, si no creyeron en el Señor, vamos a estar en dificultades también. Todos vamos a estar en dificultades. Dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, ¿ok? Cuando dice que los libros fueron abiertos, si yo soy el que está siendo juzgado, ¿usted cree que Dios va a dejar por ahí, por un rinconcito, sin mencionar algo malo que yo hice? Dice en la palabra el Señor Jesús, de cierto les digo, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni en tinieblas que no haya de salir a la luz. Usted ha visto la mayoría de gente cuando sale a robar, ¿a qué hora sale? En la noche, en la oscuridad, porque no son luz. Pero este día dice que los libros van a ser abiertos. Quiere decir que va a aparecer toda mi mala obra, todos mis malos pensamientos, todas mis malas actitudes, todas mis malas acciones, todo lo malo que yo hice va a estar expuesto. Y nosotros pensamos que el tribunal de Cristo va a ser diferente, ¿verdad? Y no es así. El creyente va a pasar por el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10, Pablo le dice a la iglesia, porque es necesario, hermano, que todos, y se incluye él, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi amado hermano, por eso es que la de Dios sí es santidad, porque Él no va a encubrir ninguna cosa de ninguno de nosotros. Por eso es que Él es santo. Ahora, cuando Él les ponga todas mis vergüenzas, toda mi maldad, ¿qué es lo único que me queda? Estoy hablando del tribunal de Cristo y no estoy hablando del juicio del trono blanco, ¿verdad? ¿Qué es lo que me queda? Cristo. Gracias, hermana. Proclamar a Cristo. Clamar a Él. Dice,
porque el que clamare al Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Es invocar el nombre del Señor. No es ir con mis propias justicias, que ya miré que no sirven de nada, sino que ir por Cristo. Por Cristo. Esto es revestido de Cristo. Pablo decía, yo no quiero ser hallado desnudo, sino que quiero ser hallado revestido de Cristo. ¿Por qué tenía ese anhelo? Él era un apóstol, ¿no? A eso nosotros pensamos, ¿verdad? Que con el apostolado a él se le dio una virtud. Nosotros nos imaginamos cosas, la mente del hombre vuela. Pero la verdad que en la palabra de Dios ahí está, él mismo lo dice. Yo en otro tiempo perseguía a la iglesia y también estaba de acuerdo con los que los estaban matando. ¿Qué está haciendo Pablo en ese momento? Diciendo la verdad, confesando su culpa. Ahora, él no dice, yo no tengo perdón. Más clama diciendo en verdad porque lo hice en ignorancia. Más ahora que conozco a Cristo ya no sigo haciendo esas cosas. ¿Verdad? No continúo persiguiendo a la iglesia. Entonces, vamos a ver aquí cómo dice, los libros fueron abiertos. Estos son los de la obra. Y otro libro, en excepción, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero mire lo que dice aquí, y fueron juzgados todos estos muertos, grandes y pequeños, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No hay mención del libro de la vida. Dijo que había el libro de la vida. ¿Saben por qué va a hacer eso? ¿Saben por qué va a hacer eso Dios? Porque hoy se les habla, hoy se les predica, hoy se les dice, el único camino a la salvación es Cristo, y los hombres resisten. Resisten por los vicios, resisten por la maldad, resisten por la iniquidad, resisten por la religiosidad. No, yo no voy a dejar esto porque esta es la religión de mis padres. Esta es la religión de mi país. Yo no la voy a dejar. Ninguna religión salva. Por eso a mí a veces me deja desenfocado cuando alguien me pregunta, ¿y qué denominación son ustedes? ¿Denominación de qué? Exactamente, somos de Cristo. ¿Cuál es la denominación? El común denominador para todos nosotros, los verdaderos creyentes, debería ser Cristo. Entonces, vemos aquí cómo dice, el libro de la vida fue abierto. ¿Para qué? Para demostrarles. Se les predicó, se les dijo, se les anunció. Habían canciones, habían películas, habían noticias, habían revistas, habían panfletos. Las paredes, habían anuncios en las calles. Y no quisiste oír. Ahí está abierto el libro. El libro de la vida siempre estuvo abierto para ustedes. Pero fueron ustedes los que no quisieron que sus nombres estuvieran allí. Fueron ustedes los que rechazaron a Cristo. Porque ustedes estaban dominados por el mismo espíritu con el cual aquellos hombres lo golpearon y gritaron crucifícale, y le clavaron clavos en la mano en la cruz, y le pusieron la corona de espinas y lo latigaron porque ustedes lo despreciaron. Por eso va a estar abierto el libro, pero no dice que ninguno de ellos va a estar escrito en ese libro. No lo dice. Y dice aquí además, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, se usó ¿qué cosa? El libro de las obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La tragedia que pasó ahora con la joven estudiante aquí de Estados Unidos en República Dominicana. Se desapareció. Dios sabe dónde está. Y Dios sabe lo que pasó. Y cualquier cosa que haya pasado, Dios no la va a dejar sin juzgar. Lamentable esa tragedia, como muchas otras tragedias también. Muchas tragedias en las que no aparecen los cuerpos, quiere decir que no hubo crimen. Dios lo sabe. Y la conciencia, mire, a menos que nuestra conciencia estuviera totalmente cauterizada, que ya no sintamos nada al oír el nombre de Dios, algo en nosotros debería reflexionar y decir, realmente, Señor, tu palabra lo dice, yo pequé. Yo pequé.
¿Cómo puede haber algo en mí, en mi conciencia, sabiendo que he tenido malos pensamientos, que he tenido malas actitudes, que a veces he proferido malas palabras y todavía pararme aquí y decirles a ustedes, hablarles de santidad? ¿Lección de qué? ¿O es que no temo a Dios? ¿O es que no conozco a Dios? ¿O es que todavía necesito que alguien me lo revele? Hermano, el mar va a entregarlo, no es que lo van a ir a sacar. Cuando Dios llame, del mar van a venir los muertos, el mar no los va a poder contener. La tumba no va a poder contener a los muertos tampoco, porque esa es la autoridad del Señor. Con su palabra los muertos se van a levantar y van a estar de pie delante de Él para ser juzgados. Esta es la autoridad temible del Señor. No estoy hablándoles de otro hombre. ¿Quién teme a otro hombre? Ninguno de nosotros teme a otro hombre. Pero sabemos que delante de Dios debemos de ser sensatos, sabios y tener temor de Dios. No es lo mismo hablar con Dios que hablar con los hombres. Dice aquí, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice aquí, y el mar entregó los muertos que había, ¿dónde? En él. El mar no los pudo retener. Hoy los hombres luchan. Yo miré se mira en el video cuántos buzos buscando a esa muchacha, cuántos militares ahí haciendo cambas en toda la playa, helicópteros, drones sobrevolando y no la encuentran. Ese día no es Dios que va a ir a buscarle, Dios va a llamar y esa muchacha va a aparecer. Dice aquí, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Y qué más? Y la muerte. Y el Hades. ¿Qué es el Hades, hermano? El Hades no es el infierno, no. El Hades es el sepulcro. El Hades es el sepulcro. Dice así, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro, dice, entregaron los muertos que había en ellos. O sea, no quedó nadie que estuviera muerto, que no se levantara, pero esta vez para ser juzgados por Dios. Dice aquí, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mi amado hermano, ahorita estoy preparado para el infarto, pero de todos ustedes, ¿cuántos creen que cuando alguien es juzgado por sus obras puede ser salvo? Ok, me salvaron un infarto entonces, me lo salvaron, porque sé que les he enseñado con bien. Ese es un juicio de condenación. Si fueron juzgados por sus obras, ¿cuál es el resultado? Condenación. O sea, fíjense bien, si lo vemos de otra manera, cuando son juzgados por sus obras, no interviene Cristo. No interviene Cristo. Porque todo lo que yo necesitaría para ser condenado es que Dios me juzgue sin Jesucristo. Si Dios me juzga sin Jesucristo, yo quebranté su ley y yo pequé contra Él. O sea, soy reo de juicio. Por esto les estoy diciendo a ustedes, cuando usted ore o cuando usted escuche a otro hermano de otra congregación decir, oh Señor, como decía el pastor Adrián Royer, decía antes de morir, hay hermanos que oran y dicen, oh Señor, permítenos poder estar delante de tu gran trono blanco. Dice, no pida eso para usted y no pida eso para mí. Los que van al juicio del trono blanco están condenados a muerte porque nunca creyeron en Jesús. Aquí lo dice. Dice, fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Si hay algo, miren, si hay algo que yo amo de la palabra de Dios, es cuando Dios repite algo. Para mí, yo no sé si Romero me ha dicho, yo creo que tú eres autista, ¿verdad? Pero no sé si es una ofensa o es un cumplido, no sé. Pero cuando Dios repite algo, para mí es como un switch. A eso hay que ponerle mucha atención. Ahí lo dice. Si usted fuera curioso, agarra, oh, 2 veces. Hay pasajes en los que lo dice hasta 4 veces, lo repite. Si usted subraya las palabras clave, usted lo ve. Aquí lo puede ver. Según sus obras, según su obra. Si nosotros entendemos por la correcta aplicación del Evangelio de Jesucristo, que por la obra nadie puede ser salvo.
Entonces estos fueron juzgados para condenación. Gracias, hermano, para condenación. Ahora, ¿es algo para alegrarse? No. Ustedes como verdaderos creyentes, como yo, debería causarnos tristeza. Porque probablemente entre estas personas haya gente que nosotros le tuvimos mucho amor o afecto, pero no quisieron creer. La Biblia dice, cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Mi amado hermano, yo no puedo creer por mi esposa o por mis hijos. Yo le hablo de Cristo. Son ellos los que tienen que hacer su decisión. Yo a mi mamá le hablo. A veces mi mamá, no sé si es por la edad, pero a veces mi mamá vuelve a aquella cosa de que las obras. Y yo le digo, mamá, no es por la obra. Nunca digas eso, por la obra nadie será salvo. Mi mamá ya tiene 75 años, pues. Y ya las facultades comienzan a deteriorarse a cierta edad. Sin embargo, yo estoy insistiendo cada vez que hablo con ella, recuerda que el Salvador es Cristo. A mis hermanos, cuando tengo la oportunidad de hablar, mi hermana, mi hermano, yo les digo, no se apoyen en su propia prudencia, no se apoyen en sus propias obras, porque esto es la condenación. Entonces, toda esta multitud que fue entregada del mar, que fue entregada del Hades, que fue entregada por la muerte, fueron juzgados por su obra. Como dice aquel decir, ¿verdad? Por la víspera se saca el día, ¿verdad? Si por lo único que están siendo juzgados es por la obra, no van a ser salvos. Y lo da a entender al final, porque ahora vamos a ver lo que se llama la muerte segunda. Dice, después que la muerte y el Hades entregaron a todos los muertos que retenían, ¿qué pasó con la muerte y el Hades? Fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Quiere decir que ahora en el lago de fuego tenemos al anticristo, al falso profeta, Satanás no, todavía Satanás está encadenado, recuerda el pasaje de la semana pasada, Satanás está encadenado y va a ser soltado al final del milenio, pero tenemos al anticristo y al falso profeta, ¿verdad? Y ahora tenemos a la muerte y al Hades. Mi amado hermano, el diseño de Dios nunca fue crear ese lago de fuego para los humanos. Pero ciertamente van a haber muchos humanos que van a hacer su decisión para ir allí. Porque mientras persistan en menospreciar a Cristo, mientras persistan en esa falsa idea de que pueden ser buenos por sí mismos, o de que hacer cosas buenas les van a ayudar a limpiar las cosas malas que hicieron, ahí no hay salvación. Fueron juzgados por la obra. Ahora, yo quisiera volver brevemente, quisiera explicarles algo aquí. Perdónenme que me regrese, ¿verdad? Pero cuando dice énfasis, cada uno según sus obras, escrita en los libros, cada uno según su obra, ¿qué pasa con la obra buena? Las obras buenas permanecen. Si fue bien que nos llamó Dios a hacer. Dios no nos juzga por lo que hicimos bien. Dios nos juzga por lo que hicimos mal. Por el pecado. Imagínense en este ejemplo, quizás un poco limitado, pero se lo quiero dar. Imagínense a alguien que de repente va a una velocidad excesiva en una calle donde no debe. Va a 90 en una calle de 30 y lo mandan a corte. Y está en la corte y le dice al juez, señor juez, yo espero que hoy usted me exima de la culpa por el exceso de velocidad, porque yo le he donado a estas caridades, a esta cosa, yo he ayudado a los pobres, yo he ayudado a comer a los que están en la calle, yo he vestido a los que están desnudos en la calle. ¿Qué haría un buen juez en ese caso? Todo eso que has hecho, muy bueno, te lo aplaudo. Pero hoy estamos aquí porque ibas a exceso de velocidad, concentrémonos en eso. Culpable. Lo mismo pasa con Dios. Hermano, si hay una cosa peor que le puedan vender a usted es pensar que 2 buenas quitan una mala. No, ni 1000 buenas quitan una mala, la mala permanece. Lo único que quita las malas es Cristo. Desde Isaías, 700 años antes de que fuera manifestado en la carne Jesucristo,
el Señor le mandó al profeta Isaías al pueblo y les decía, he aquí, vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana es roja, ¿verdad? Como la sangre, yo los haré como lino fino. Y si fueran escarlata, que también es rojo, yo las volveré como nieve blanca, ¿verdad? Todas estas cosas era la promesa del Señor. Hermano, si tiene una pregunta al micrófono, por favor. Hermano Jordan. Le hemos bajado. Hermano, si quiere coge el micrófono, bájalo, porque el pedestal está... Okay. Ay, perdón. Mi consulta es acerca de lo que dijo hace un momento, que usted indicó que el Señor no creó el lago de fuego para nosotros, los seres humanos, Sí. que Él no lo diseñó. Pero yo creo en la palabra que así mismo ha indicado usted que el Señor conoce el presente, el pasado, el futuro, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Claro. Entonces, y aparte, no he visto algo en la Biblia que diga que el Señor no diseñó el lago de fuego para los seres humanos. Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, principalmente el diseño estaba para Satanás y los ángeles que lo siguieron. ¿Por qué era necesario esto? Porque ellos tienen un diseño en el que ellos ya no mueren. Usted va a encontrar algún pasaje donde diga que ellos están muertos, que dejaron de existir. No existe. Y los ángeles no dejan de existir. Por eso cuando nos dice en la palabra de Dios el Señor Jesús, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles, dice Lucas, que ya no mueren. Si usted no muere, entonces es necesario un castigo eterno. Pero el hecho de la creación del ser humano fue una creación para poder tener comunión con ella. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios bajaba todas las tardes a conversar con Adán. Y eso es comunión. Si fuera solamente Dios, lo dejó existir y no habló con él. Ahí lo dejo que vaya por la vida. Pero el diseño para el hombre fue un diseño de comunión. Por eso Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es más, los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios. Pero los hombres sí fuimos creados con ese diseño, ¿verdad? Por esta razón le digo, en el principio la intención no fue esa. Más cuando las cosas cayeron de su naturaleza como tuvieron que caer, no es que lo tomó por sorpresa tampoco. Es simplemente que la solución es esta, ok, se van tras la corrupción, se van tras la maldad, en lugar de venir a mí a tener comunión conmigo, entonces van a terminar donde terminé Él. Pero no fue para la humanidad. Si Él hubiera creado eso para la humanidad, ¿verdad? Entonces el diseño no sería para, ¿qué vimos aquí? El anticristo, la falso profeta, y hasta este momento todavía ninguno de ellos ha sido echado. Todavía ninguno de ellos ha sido echado, pero fue echada la muerte y el Hades. Y ahora a continuación van a comenzar a ir los humanos, pues todavía incluso antes de Satanás, por lo que Satanás tiene otro propósito después de los 1000 años. ¿Me entiende lo que le digo? Sí. O sea, en conclusión, se puede decir que el lago de fuego y azufre fue creado para la purificación de la maldad. No, para el castigo de la maldad. Para el castigo. No es purificado nunca. Es Si para fueran purificados, entonces quiere decir que pueden salir, que pueden ser redimidos. Pero como ya no pueden ser redimidos, son lanzados ahí, ¿verdad? Por eso dice que arde con fuego y azufre, pero ¿arde cuándo? Pues eternamente, sí. Por eso Jesús lo decía, en el día postrero van a resucitar algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. O sea, Él hacía la revelación a todos los hombres que lo escuchaban hablar. Todos van a resucitar, pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para vivir eternamente alejados de Dios en el lago de fuego y azufre. Sí. Diga, hermano. Y con respecto a ese Ujú. estoy un poco confundido en eso, ¿no? El Señor Jesucristo en su palabra dijo que en el día postreros unos hombres resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Sí. Pero en Apocalipsis vemos que existe el juicio del trono blanco y el juicio del trono de Cristo, ¿no?
El tribunal de Cristo no El está en tribunal- Apocalipsis, está en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:9. Ya, entonces eso es lo que quiero entender. Ujú. ¿El juicio del trono blanco va a suceder en el día postrero En el día o, postrero. o ambos, el tribunal de Cristo y el trono blanco también? Sí, no, no puede ser al mismo tiempo. Mire, cuando Pablo dice a la iglesia en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario, hermano, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Cuando dice todos, no dice toda la creación, no dice todos los hombres. Ciertamente hay muchos que no van ni siquiera a resucitar durante el arrebatamiento, mucho menos cuando sea lo de los decapitados, ¿verdad? Está hablando específicamente a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera va a ir a ese tribunal de Cristo y ese tribunal de Cristo, si usted lo puede ver, está antes de la boda del Cordero. Antes de la boda del Cordero. Y eso usted lo ve en la celebración que está en el cielo, en el capítulo 9, 7, 8 y 9, y va a ver cómo está ejecutando ese juicio sobre la tierra, ¿verdad? Que están las 7 trompetas, están las 7 copas, están los 7 sellos, ¿verdad? Pero cuando habla del juicio del trono blanco, acuérdese que ya tuvieron que haber pasado al menos ¿qué cosa? La tribulación. Al menos la tribulación. Entonces, esto va a ser necesario, ¿por qué razón? Porque es el principio de esos 1000 años de los que hablaba, el milenio de paz en lo que Cristo va a juzgar sobre la tierra. Entonces, si lo pudiéramos colocar en una línea de tiempo, nosotros tenemos ahorita, en efecto, la semana 70 profética de la que habló el profeta Daniel para la purificación de los pecados, dice. Se cumplió la 69 a la muerte exacta del Señor Jesús y la resurrección en la cruz del Calvario. Y hoy ha quedado así abierto ese espacio para la gracia. Dice, para que entre la plenitud de los gentiles. Mas una vez que esto termine, comienza entonces los 7 años de la tribulación, 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio finales de la gran tribulación. Cuando el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego, se establece el trono blanco, que es el juicio de todo el resto de la creación, para dejar para poder llegar al milenio de paz. Entonces, pero cuando el Señor se refería en el día postrero, ¿se está refiriendo al juicio del trono blanco o no? Se está refiriendo a ambos, pero se está refiriendo en dos momentos distintos. Cuando dice, en el día postrero, quiere decir, de hoy, en el futuro, se van a levantar unos para resurrección a vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna, pero no en el mismo momento. Ambos en el futuro, pero no en el mismo momento. El día postrero significa en el futuro. No está diciendo que las dos cosas van a suceder el mismo día. Este es un problema de interpretación. Pero dice en el día postrero, ¿por qué? Porque serán hacia los tiempos finales. Hacia los tiempos finales. Si nosotros vemos este desenlace, estos van a ser como 7 años violentos, en los que el mundo finalmente va a caer en manos del anticristo cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados al tribunal de Cristo y luego la boda del Cordero, y la tierra quede bajo el juicio y el efecto de lo que va a pasar aquí, que son los juicios que Dios derrama sobre la tierra. Al final de esto, el anticristo y el falso profeta echados al lago de fuego y el establecimiento del juicio del gran trono blanco, donde todos van a ser creados, van a ser juzgados, perdón, todos los que fueron creados van a ser juzgados por el Señor. Ok, entonces en el día postrero se refiere al futuro. Al futuro, sí. No dice un día específico, o sea que el mismo día para los dos eventos. Y cuando dice unos para vida eterna, se refiere a las bodas del Cordero. Se refiere al arrebatamiento, se refiere a la primera resurrección. Quiere decir que todos estos que salen purificados, ¿por qué razón? Por la sangre del Cordero. Es la sangre del nuevo pacto. Cuando celebramos la cena del Señor decimos, el Señor levantó la copa después de haber cenado, dijo, tomad, bebed, que esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros se derrama. ¿Dónde se derramaba? En la cruz del Calvario. Ese es el arrebatamiento que se refiere para vida eterna. Para la iglesia, pero acuérdense que también hay creyentes que van a salir de la tribulación, solo que ellos van a salir, como lo dice ahora sí, Mateo 24, 17, el que persevere hasta el fin será salvo. Y no es perseverar hasta el fin, permanecer los 7 años en la tribulación, es que cuando el anticristo te diga, si no te pones la marca, te voy a decapitar, bueno, decapíteme entonces, voy hasta el fin, pero no voy a ceder a Cristo. Prefiero morir antes de que alguien me ponga la marca de la bestia.
porque van a ver quiénes van a morir así. Entonces, estos, dice la palabra de Dios, se levantaron en la primera resurrección. ¿Por qué se le llamó la primera resurrección? Porque solamente los que fueron decapitados por el anticristo se levantaron. Mientras que en el arrebatamiento tenemos resurrección de muertos, pero tenemos transposición de los creyentes que están vivos. Primera de Tesalonicenses 4:13, del 13 al 15 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hemos quedado, Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando esto sucediera, seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo diremos para estar con el Señor en las nubes, para estar con Él siempre, dice así. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que está diciendo. Cuando dice el día postrero no se refiere en un mismo día van a pasar todas las cosas, sino está diciendo en el futuro, primero van a resucitar a vida eterna, luego después van a resucitar, pero van a resucitar para condenación eterna los que no creyeron en el Señor, los que se apoyaron en sus obras y nunca creyeron en el Señor Jesús como Salvador de sus vidas. Gracias. Amén. Bueno, entonces vemos aquí que dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora vamos a ver el punto número 3. Dice así, la muerte segunda. Y la muerte y el Hades, después que entregaron a todos los que tenían aprisionados en la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora entienda que no es cesar de existir. La Biblia dice que va a estar todo esto dentro de ¿qué? De una eterna condenación. Por eso Jesús, cuando hablaba del infierno, decía, allá será el lloro y el crujir de dientes. Y si yo estoy muerto, ¿cómo voy a crujir mis dientes? Y si estoy muerto, ¿cómo voy a estar llorando? ¿Verdad? ¿Y quién puede estar llorando toda la eternidad? O sea, van a ser cuerpos que están dotados de estas capacidades, lamentablemente por la decisión que fue tomada. Ahora bien, lo dice aquí también, y esto para finalizar el capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pero esperen un momentito, dice que 2 veces, lo dice, no una vez, todos fueron juzgados por sus obras. Y si todos fueron juzgados por sus obras, ninguno de ellos pudo haber apelado a ¿qué cosa? Al libro de la vida. No podían apelar porque sus nombres no estaban inscritos ahí. Dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿cuánto? Todo. Si todos fueron juzgados por sus obras, ninguno pudo haber sido salvo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto sabemos por lo que lo dice esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Quizás el evangelio, hermano, como lo presentan algunos expositores, es la mejor noticia que alguien puede recibir. Pero también puede ser la noticia más trágica para el que se niega a recibirlo. ¿Y qué es lo que buscamos hoy nosotros anunciándole al mundo? ¿Buscamos fama? ¿Buscamos reconocimiento? ¿Buscamos riqueza? ¿O buscamos que las personas escuchen, reflexionen y puedan hacer conscientemente una decisión por el Señor? Ya que mis obras no me favorecen, pues por lo menos aceptar la salida que Dios me está ofreciendo. Ser salvo por Él. Ese es el dilema del evangelio. Hay muchas personas en el mundo que dicen, yo no quiero ir a la iglesia, es que todavía no me he limpiado de mis vicios, de mi maldad. Pues no te terminarás de limpiar nunca. Sin Cristo nadie puede ser limpio. Y la gente en su cabecita piensa, no, yo voy a dejar de tomar, pastor. Yo llego después que yo me limpie de todo, yo llego. Nunca vienen. Primero le da cirrosis antes de que venga. En serio, y es trágico. Pero es como el mundo ha sido entrenado, ha sido hecho entender. Y esto tiene un diseño que es diabólico. Yo quiero que tú lo entiendas, porque no es casualidad que no solamente aquí, pero aún en nuestros países, leer la Biblia sea algo prohibido en las escuelas.
Porque son los jovencitos los que están más vulnerables a caer en toda clase de vicio, en toda clase de corrupción y destruir su vida. El diseño es diabólico. Es que el mundo no conozca la palabra, porque si conoce la palabra puede llegar al conocimiento del Salvador. Y no solo eso, sino que lo bloqueamos en las escuelas, no lo dejamos leer la Biblia en las escuelas, no lo dejamos orar en las escuelas y vamos a ridiculizar a todo ese montón de pastores que están predicando y vamos a decir que están locos, para que la gente le dé vergüenza ir a las iglesias. Tiene un diseño diabólico. La epidemia del COVID debería ayudarnos a reflexionar cómo el mundo está respecto de Dios. Porque nos decían que aquí usted se podía infectar de COVID, pero no decía que en los bares, en las cantinas, en los prostíbulos, la gente se podía infectar también. Era en las iglesias donde la gente se infectaba. Hipócritas. Mundo perverso. Esto es del diablo. Y el mal que hicieron en estos años van a pagar por él. Mire, ahí está. No se lo digo yo, no es mi antojo. Allí está escrito. Porque lo dice la palabra. Este lugar estaba lleno antes de la pandemia. Pero la Biblia también dice, si alguno de estos pequeñitos se pierde, aquel por el cual se perdió, mejor le sería atarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Porque lo que le viene no es fácil. Lo que le viene no es fácil. Y eso tiene un efecto eterno. Lo tiene. En todo esto nosotros debemos de reflexionar. Y hoy para ti que afirmas ser hijo de Dios, afirmas creer en Jesús, mi deseo y mi oración es que realmente estés firme en Él. Es que tú puedas mantenerte y sostenerte en Cristo. Es que tú puedas comprender en la noción de la palabra de Dios a quién se nos señala como el Hijo. Mi amado hermano, cuando en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan ven al Señor Jesús resplandecer como la luz del día y aparecer delante de él a Moisés y a Elías. Pedro se alegró. Pero como buen judío, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a Jesús, Señor, bueno que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés en primer lugar. Una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Lo dejaron de último al Señor. Y de repente los cubrió una nube y se aterrorizaron, tuvieron temor. Y del cielo vino una voz que decía así, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Hermano Luis, usted tiene una pregunta, por favor, el micrófono. Dígame. ¿Cómo? ¿Dice primero para Jesús? Bueno, no. Sí. Sí, bueno, no sé si estamos leyendo el mismo evangelio, pero vamos a revisar eso. Gracias por decirlo. No, porque recuerde que los evangelios son sinópticos. Y el hecho de que sean sinópticos significa que si nosotros 4 de nosotros tratamos de hacer crónica de este hecho, yo le aseguro que los 4 vamos a escribirlo de manera diferente. Porque cada uno conforme lo percibió y conforme lo recibió, por eso escribe de esa manera. Hermano Rafael, diga, hermano. ¿Cuál es su pregunta, hermano? Está encendido, creo, ¿no? Está apagado. Está apagado, hermano. Froilán, por favor. Sí, espéreme, lo va a encender, hermano Froilán. No lo apagué yo no me moví de aquí. Ahora sí. Ahora sí, dele, hermano. Bueno, como sabemos, hoy es el día de la pregunta, casi como si fuéramos la iglesia pregunta. Y la pregunta mía es la siguiente. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro que habla de la revelación
no de Jesucristo y nada más, sino de muchos de esos grandes de la Biblia. Por ejemplo, habla de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Elías, que usted acaba de decirlo ahora mismo, y de Enoch. Esos grandes maestros de la Biblia, como Pablo, que escribieron, que fueron gente grande en la Biblia, ¿eso también van ahí al trono blanco? Oh, no, hermano. Solo quisiera aclarar, en realidad el libro de Apocalipsis, el versículo 1:1 dice así: la revelación de Jesucristo. Es el primer versículo de Apocalipsis. O sea, el objetivo del libro de Apocalipsis, en primer lugar, es también revelar a Cristo. Porque no lo está revelando, como les decía, como vino en el burrito hace 2000 años entrando a Jerusalén. Es ahora verlo en la plenitud. La descripción que hace Juan, con ojos de fuego, con pies como de bronce bruñido, con voz como de trueno, está hablando de un ser sobrenatural. Entonces ahora Cristo es revelado como lo que es el Hijo de Dios, un ser sobrenatural, no humano, sino que divino. Siempre les he dicho a muchos, si nosotros tuviéramos hoy la oportunidad de ver que Cristo entra por esa puerta, estamos hablando de un hombre de 2000 años, si es que solo creemos que es hombre. Y eso debería llamarnos la atención. El que vivió más en la Biblia fue Matusalén, 963 años. Pero tenemos a Cristo que ya lo dobla en día, al día de hoy. Entonces estamos hablando del Hijo de Dios. Apocalipsis no habla ni de Elías ni de Moisés. La revelación que yo les decía fue que en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, se les quiso dar, si no mayor prioridad, al menos la igual prioridad. Porque si lo que mi hermano Luis nos dice es cierto, que primero se mencionó a Cristo y después a Moisés y a Elías, igual, si hago 3 enramadas, los estoy poniendo a los 3 al mismo nivel. ¿Me entiendes? Si no fue como yo les digo, que primero se dijo Moisés, después Elías, después Cristo, y se dijo primero Cristo, pero después Moisés y Elías, y las 3 enramadas para los 3 ellos, los estoy poniendo como igual a los 3. El hecho es que la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, de los 3, este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz que la iglesia necesita oír. Miren, esta es la tragedia de hoy que está pasando en muchas congregaciones. Prepárense porque el domingo de viene vamos a tener al profeta tal. Y la gente se prepara como que si es Elías el que está viniendo a hablarme, pues. Hermanos, ya no estamos para eso. Hebreo 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. ¿A quién tenemos que oír? A Jesucristo. Me da mucho dolor, se los digo con todo el corazón, es sincero lo que les digo. A mí me ha dado mucho dolor la luz del mundo. Ellos piensan que ellos no pueden ser salvos si no es por su apóstol. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ellos dicen que la salvación, óigame bien, que la Biblia es palabra muerta y que solo se vuelve palabra viva cuando la lee su apóstol. Eso enseña la luz del mundo. Además, lamentablemente, es el primer caso en la historia donde el apostolado es genético, porque el abuelo, el hijo y ahora el nieto son apóstoles. Es el primer, yo no he escuchado nunca un caso así. Mas, sin embargo, lo que apelo yo es a la razón, porque ellos usan la misma versión de la Biblia, la Reina Valera del 60. Y en la Reina Valera del 60 dice en la transfiguración: este es mi Hijo amado, a él oíd. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios habló en otro tiempo por los profetas, pero hoy está hablando por su Hijo Jesucristo. Mi amado hermano, no debe de ser así. Usted no debe creer: Jesús llamó al pastor Gustavo, entonces el pastor Gustavo es el que nos va a revelar la verdad. No, yo no, es Jesús el que nos revela la verdad en su palabra. Y no es cierto que solamente alguien especial puede venir y leerla para que usted la pueda entender. No, mi amado hermano, también es disciplina. Estudie la Biblia en su casa, escudriñela, para que nadie lo engañe. Apercíbase, porque los tiempos son malos y se acaban pronto. Si usted piensa que vamos a estar otros 2000 años, yo no lo creo. El fin se acerca y todas las señales en el cielo y en la tierra nos lo están diciendo.
Apercibas, el tiempo se acaba, no podemos seguir en este error, porque ¿sabe qué es lo que se pierden? Vidas. Hay una gran mayoría que va a ir por el error a este destino. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Debemos tener si realmente cumplimos la Escritura, donde se nos dice amar a Dios en primer lugar y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo no quiero ir allí, no debería querer que ninguno fuera allí. Pero para eso tengo que enseñar el camino, y el camino solamente es Cristo. No es que yo soy el camino a Cristo, que es el camino a Dios. No, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Así que, hermano, lo que le quiero decir al respecto es esto. Con respecto a estos hombres, precisamente por eso va a haber un arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Okay. Y estos hombres creyeron en el Señor. Sus vidas son reflejo de que creyeron en el Señor. ¿Qué va a pasar con Isaías? Se va a levantar en la resurrección. ¿Qué va a pasar con Elías? Elías ya está traspuesto. ¿Qué va a pasar con Pablo? ¿Qué va a pasar con todos los profetas de la Biblia? Se van a levantar en la resurrección porque ellos creyeron en el Dios vivo. Pero no van al trono blanco. No, ellos no. Ellos no van. No, ellos no van. Okay. Pero eso sí, todos los faraones, todos los emperadores, todos los reyes, todos los hombres, mire, todo hombre perverso que enseñó que ellos eran Dios y están en las tumbas, eso no tiene perdón. Okay. Porque una cosa es querer tomar el lugar de otro hombre y otra cosa es querer tomar el lugar de Dios. Los faraones decían que ellos eran dioses en la tierra. El emperador les enseñaba a los cristianos que si no lo adoraban como a Dios encarnado, los mandaba al circo a morir devorados por los leones. Esto no va a quedar sin culpa. Esos son, por eso dice, grandes y pequeños. Se van a levantar en el día del juicio para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego porque no creyeron en el Señor. Gracias, Señor. Gracias a ustedes, hermanos, y gracias a todos. En conclusión, ¿qué es lo que les quería decir al respecto? Hay un juicio determinado. Y ese juicio, hermano, no lo podemos posponer. Pero al elegir a Cristo, nosotros podemos tomar de Dios la oportunidad que Él nos da de ir a un destino diferente. Y ese destino es la eternidad con Él, mediante su Hijo Jesucristo. No es lo mismo ir al tribunal de Cristo, donde aunque todos mis pecados van a ser expuestos, porque Dios no es cómplice de la maldad, voy a recibir un perdón que no merezco por su Hijo Jesucristo. Muy diferente a lo que sucede aquí, donde todos estos hombres y mujeres van a ser expuestos a toda su maldad, pero sus nombres no van a estar en el libro de la vida. Por esto son lanzados al lago de fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Mis amados hermanos, decía Pablo de esta manera: porque el bien que quiero, ese no hago, y el mal que no quiero, ese hago. Dice, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se contesta, dice a continuación, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos libra de la muerte. Quien nos libra de la muerte. Para concluir, solo quisiera mostrarles esta diapositiva, y lo dice así: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Mi amado hermano, y especialmente para los que me escuchan en la internet, hay tantas decisiones que tenemos que hacer en la vida, desde que somos jóvenes. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué carrera vamos a escoger? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Dónde vamos a vivir? Pero en lo espiritual hay una decisión mayor que hay que hacer, y es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Yo espero, por la gracia que nos es dada en Dios, en su Hijo amado Jesucristo,
tú puedas elegir la vida eterna con Él. Y que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo el que pueda ayudarte en tu diario vivir para que esto sea una realidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos en esta mañana por tu palabra santa y bendita que ha sido expuesta delante de nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que hemos recibido, pero ahora rogamos que como está prometido tu Espíritu Santo sea el que nos lleve a toda verdad, el que nos enseñe como está prometido, Señor, en Juan capítulo 14. Señor, enséñanos a la verdad, guíanos a la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza. Solamente permítame en el nombre de Jesús darle la bendición. Amado hermano, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, de donde quiera que Él te lleve también te traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén.